Bueno, buenos días muchachos. Vamos a hoy a hacer la grabación de la clase de la semana correspondiente. Vamos a repasar el tema de la operacionalización. Como siempre, nuestra primera lámina tiene que ver con una frase que he traído. El único sitio donde el éxito precede al trabajo es en el diccionario. Esto es una máxima, una frase que he traído para fundamentalmente rescatar el tema del esfuerzo que tienen que ponerle para poder lograr el desarrollo de sus respectivos trabajos de investigación y avanzar lo más posible en eso. El desarrollo de esta clase va a ser eh, tratando de revisar lo que ya hemos venido trabajando en materia de operacionalización de variables. La primera que vamos a trabajar va a ser el tema de la identificación de los conceptos como primera parte, primer trabajo fundamental. Hay que identificar los conceptos, vale decir, identificar el propio problema a partir del cual vamos a hacer el desarrollo de nuestra investigación. De modo que en esta área de los conceptos lo que tenemos que tratar es de revisar cuáles son las ideas abstractas con carácter multidimensional eh, que están presentes en nuestro problema, identificar eso para poder precisamente a partir de esas ideas abstractas luego iniciar el proceso de cascada que nos conducirá al desarrollo de las variables y posteriormente a la identificación de los indicadores que nos permitan medir el comportamiento de las variables. Eh, no se trata de mirar aquí directamente las variables, sino más bien mirar los elementos fundamentales del problema para poder comprender el problema en toda su dimensión. Esto también se le denominan variables latentes. Son productos de las reflexiones teóricas a las que accede el investigador, ya sean propias o de otros investigadores. Es decir, aquí antes de comenzar el proceso de construcción de un sistema de operacionalización de variables, tenemos que tener muy claro cuál es el problema a partir del cual o sobre el cual nosotros vamos a hacer la investigación. Inmediatamente después de que ya tenemos esto claro, el tema de los conceptos y el problema, entonces es cuando vamos a proceder con el tema de la identificación de las variables o de las dimensiones dentro de cada concepto. Aquí se hace referencia a los aspectos o las facetas específicas de un concepto que queremos investigar. Es decir, dentro del concepto, entonces aquí vamos a empezar a dilucidar cuáles son los elementos fundamentales que nosotros queremos medir y cuál es el comportamiento que nosotros queremos precisamente monitorear. Por ejemplo, en este caso, dimensiones del concepto violencia de género, entonces uno podría tratar de medir aquí el tipo de violencia, los agentes de violencia, el ámbito social en el que ocurre la violencia de género, las consecuencias de la violencia de género son las dimensiones o las variables que nosotros podemos medir para conocer el concepto violencia de género. Una vez que nosotros ya tenemos identificadas las variables, o vale decir las dimensiones sobre las cuales vamos a hacer el seguimiento para medir y analizar su comportamiento y a través de ella comprender todo el comportamiento general del problema, entonces diseñamos un conjunto de indicadores que nos permitan medir los cambios que presenta cada una de las variables que han sido identificadas en la etapa inmediatamente anterior. Entonces, la identificación de los indicadores lo que nos permite es la cuantificación de las dimensiones de conceptos y las construcciones métricas precisas. Es decir, lo que permite es precisamente saber en términos cuantitativos o cualitativos cuál es el comportamiento que nosotros estamos observando y cuáles son los cambios de ese comportamiento a medida que va ocurriendo la investigación. Es recomendable elaborar una lista lo más exhaustiva posible de indicadores para cada una de las dimensiones siempre que sean significativos. Y finalmente podríamos también revisar investigaciones previas a la nuestra para observar qué indicadores se han utilizado otros investigadores para medir nuestro tema y para medir el alcance
y el comportamiento de nuestro problema. Los indicadores son la principal herramienta de medición en ciencias sociales. Son características observables de algo y son susceptibles de adoptar distintos valores y de ser expresadas en varias categorías. Es decir, el indicador es lo que nos permite a nosotros comprender con precisión cuál es el comportamiento preciso de cada una de las variables y de esa manera poder relacionar las variables con el problema y poder comprender y entender cuál es el comportamiento del problema y qué es lo que sucede en la manera como él se desarrolla, en la manera como él va teniendo su relación con el resto de la realidad. Y para finalizar esta parte inicial teórica, podríamos decir, por ejemplo, diseñar la identificación de los valores o las categorías para cada una de las variables. Esto sería una manera de identificar algunas formas de medición. Son el conjunto de valores o de estados que puede adoptar una variable, son mutuamente exclusivas, no deben solaparse y totalmente inclusivas, es decir, las categorías deben contener todas las posibilidades que la variable puede contener o puede, toda la gama de posibilidades de comportamiento de la variable para que pueda ser medida con precisión. Ahora que ya conocemos esta parte teórica o repasamos esta parte teórica de la fase para la construcción de un sistema de indicadores, vamos a hacer un ejercicio en el que vamos a tratar de operacionalizar el siguiente concepto. El uso de medios masivos suministra a la gente información sobre el sistema político. A medida que la gente está informada, está más alerta de lo que pasa en política y se involucra más en ella. Entonces, uno aquí lo que tiene que tratar es identificar el elemento fundamental y trabajar sobre una matriz o una tabla como la que les presento a continuación. Esta tabla es una herramienta que yo he diseñado, que me sirve a mí para trabajar, la pueden utilizar ustedes, pero no quiere decir que esta sea la única y exclusivamente la única forma de hacer una operacionalización. Esta nos permite tener aquí el elemento conceptual y aquí las dimensiones o variables que nosotros vayamos a utilizar. Inmediatamente vienen aquí la lista de indicadores para cada una de las variables o para cada una de las dimensiones que han sido identificadas y aquí las alternativas de medición o lo que nosotros creemos que podemos utilizar como herramienta de medición para medir cada uno de los indicadores que dan cuenta del comportamiento de la variable. Y de esa manera tenemos esto construido, lo que se conoce el sistema de operacionalización de las variables. Igualmente, se puede utilizar esta misma herramienta para operacionalizar objetivos. Es decir, en el caso de que nosotros fuéramos a operacionalizar los objetivos, en vez de tener aquí el elemento conceptual problemático, este sería el objetivo general de nuestra investigación. Las dimensiones estarían comportadas por cada uno de los objetivos específicos que tenemos en nuestra investigación y a partir de ahí, bueno, cada uno tendrá sus indicadores y también sus alternativas de medición. Eso lo digo porque no necesariamente pues tiene que ser única y exclusivamente operacionalización de variables, sino que también se puede trabajar con operacionalización de objetivos. Entonces el objetivo general sería el equivalente al elemento conceptual y los objetivos específicos serían los equivalentes a las dimensiones o a las variables de las que hemos venido trabajando. Ok, volviendo a nuestro problema, a nuestro ejercicio. Entonces, si nosotros tenemos ese elemento conceptual, pensamos que lo que queremos es trabajar sobre la influencia de los sistemas de información sobre los ciudadanos. Y esta influencia trabaja sobre el sistema político, los medios de acceso a la información, el contenido de la información, vale decir, la censura, la capacidad de acceso a la información y de repente podríamos explorar un poco el nivel educativo que tenga cada persona
porque según el nivel educativo que tengan, los niveles de influencia serán distintos. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de cuáles pudieran ser los indicadores que utilicemos para medir cada una de estas variables, y luego aquí las alternativas de medición. Bueno, con esto yo creo que podemos trabajar como ejercicio inicial, y les dejaría a ustedes pendiente que desarrollen un cuadro parecido a este, o partiendo de lo que hemos visto en las etapas anteriores de esta clase, como un ejercicio para iniciar lo que sería el proceso del desarrollo de sus propios trabajos de investigación. Este ejercicio lo podrían desarrollar, por ejemplo, en el trabajo que tienen que entregar la semana que viene, de que investigar en comunicación social, y utilizar una herramienta como esta para eso. Entonces les repaso rápidamente. Primero que todo, establecer o definir los conceptos del problema, o también podría ir aquí el objetivo general de su investigación. Aquí lo que se trata es de declarar las ideas abstractas, son producto de las reflexiones, lo que vamos a hacer. Las variables, que sería la segunda parte de este proceso, o en su defecto los objetivos específicos que hayan sido declarados, hacen referencia a los aspectos, a las facetas específicas del concepto que queremos investigar. Inmediatamente la identificación de los indicadores para cada una de las dimensiones o cada uno de los objetivos específicos que nos permiten medir el comportamiento de cada dimensión o variable. Y finalmente, pues entonces, las categorías, que sería la garantía de que efectivamente están presentes todas las posibilidades de medición para cada una de las variables. Con eso termino mi clase por hoy. Muchísimas gracias por su tiempo. Cualquier duda o pregunta, estamos a la orden por M7 o por el chat de WhatsApp. Gracias. Hasta luego.